Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película original de Netflix, Selva Trágica. Esta película mexicana original de Netflix nos narra o nos sitúa en los años 1920, cuando en una frontera entre México y Belice y en la profundidad de la selva maya, donde no hay ley ni los mitos prevalecen, un grupo de mexicanos trabajadores del chicle cruza su camino con Agnes, una hermosa y misteriosa joven beliceña. Su presencia provoca tensión entre los hombres y aviva sus fantasías y deseos. Con vigor renovado enfrentan su destino sin darse cuenta que han despertado a la Ixtabay, una antigua leyenda que acecha desde el corazón de la selva. Esta película, como ya bien mencionaba, original de Netflix, dirigida por Yulene Olaizola y cuyos actores podemos destacar Indira Rubí Andrewin, ella es de Belice, que por cierto tiene ahí una participación interesante en esta película porque tiene una nominación incluso a los premios Ariel 2021, siendo que ella prácticamente no habla español y bueno, siendo una película mexicana, por lo tanto creo que es algo digno de destacar. También tenemos la participación de Gilberto Barraza, Mariano Tunchul, Gabino Rodríguez, Eligio Meléndez, Mario Canché, Dale Carley, etcétera, algunos otros actores. Esta película es por demás interesante porque es un tópico que generalmente no se toca en el cine nacional. Normalmente vamos a ver películas con temas muy de cuestiones sociales, o a lo mejor vamos a ver las clásicas comedias románticas, a lo mejor vamos a ver algunos otros temas muy, si no encasillados, pero sí que continuamente se tocan o se abordan en el cine nacional. Sin embargo, este tema precisamente, para empezar, un cine de época situado en 1920, esto ya nos complica un poco y nos dice que es una producción generalmente un poco más cara para poder reproducir este tipo de ambientaciones, este tipo de, de personajes, igual con el vestuario, con el maquillaje y demás, que si bien como está basada o más bien está situada en la selva como tal, pues no hay asentamientos humanos, no hay edificios y cuestiones por el estilo, por lo tanto quizá no fue tan complicado, pero a la hora de contar esta historia, como ya sabía un poquito en la sinopsis, que una mujer de Belice forzosamente quiere ser casada con una persona, con un inglés, y ella decide huir para pues evitar todo este tipo de cosas, y es encontrada por un grupo de mexicanos que se dedican a sacar el chicle de los árboles y bueno, tiene toda una trama alrededor. Pero este tipo de situación va haciendo que esta chica los encuentre, se refugie en ellos y que a la vez los van persiguiendo, pero los va engatusando, digamos, sin querer. Es una especie pues no de demonio, pero sí como de esta mujer que los va perdiendo poco a poco. Ellos se van conflictuando y creo que eso es lo importante y lo interesante de la película, y lo interesante, como ya decía yo, también de la actuación de esta actriz beliceña, que pues con su simple mirada e interpretación, porque prácticamente no tienen diálogo alguno más que al principio, pero creo que es lo que logra que la película sea interesante, aparte obviamente de su fotografía y demás. ¿Qué puntos buenos tienen? Ya decía ahorita precisamente la cuestión de la fotografía, creo que es un poquito inclusive a veces hasta documentalista, por ejemplo, ver cómo pueden sacar este chicle de los árboles, ¿no? Y demás. Creo que es por demás interesante poder constatar estas tradiciones de muchísimo tiempo y cómo los actores lo interpretan y lo consiguen por medio de cosas bien
bien artesanales o bien arraigadas y bien antiguas, ¿no? Entonces creo que es por demás interesante, y la fotografía precisamente logra captar todas estas partes de la selva, de los animales que ahí viven. Por eso digo que también un poco documental de animales inclusive, o de la fauna silvestre y demás. Entonces creo que, y bueno, con la clara interpretación también de las personas que ahí están, pero creo que la fotografía es un reto y visualmente es muy, muy llamativa. O sea, creo que está muy bien hecha, muy bien filmada, muy bien producida. Creo que es una excelente propuesta y es novedosa para el cine mexicano. Vuelvo a repetir, pocos materiales o pocas películas se atreven primero a tocar temas de época. Recientemente también está nominada al Ariel, vimos El baile de los 41. No es que sea el mismo estilo, pero vuelvo a repetir, creo que tocar temas de época complica mucho las cosas en la cuestión de la producción, y creo que en la Selva Trágica lo llevan maravillosamente bien, y se ve bien, ¿no? Creo que es un tipo western selvático con tintes documentales, como ya había bien mencionado antes. Un poquito ir y venir de los personajes, estos conflictos que más que externos son entre ellos mismos, por un amor o un deseo de esta joven. Por ratitos siento que es un poquito un retrato o una analogía, o basado inclusive hasta en una Blancanieves, pero en vez de ser ¿cómo podríamos ser? Un poquito servicial, pues la sumisa un poco, la buena, la bonachona. Vemos en este personaje que es como si no del todo provocadora, pero que sí usa esta parte de su mirada cautiva para poder atraer a estos hombres y usarlos en su beneficio, que al final de cuentas nada más es obtener la libertad. Pero ellos lo van mezclando no solamente con esto, sino también con esta leyenda que mencionaba de Ixtabay, que es una persona o una leyenda que va perdiendo a los hombres y los va matando poco a poco. Entonces la figura de esta persona hace que entre ellos se vayan peleando, y creo que eso es bastante bien, ¿no? Entonces creo que es interesante. Las actuaciones igualmente creo que son magníficas, principalmente por la de Indira Andrew, que está nominada al premio Ariel 2021 por esta actuación, no como tal para el premio principal, pero bueno, sí por su revelación y demás. Creo que es bastante atinada. Obviamente también Eligio Meléndez, Gabino Rodríguez, que también está nominada. Ellos dos están nominados al premio Ariel por otras películas, pero también sus actuaciones son bastante destacables. Creo que también sí tiene, sin embargo, cosas, creo yo, que no son del todo buenas y que hacen que pudiera ser una película excelente en una película buena a secas. Es decir, esta película también está nominada a Mejor Película para los premios Ariel 2021, pero a mi parecer creo que es de las, si no la más floja de todas, pero sí no es la mejor de ellas. Es decir, creo que sobre todo la trama y la historia es bastante floja. Tiene momentos buenos, tiene puntos buenos por separado, como ya lo mencionaba, la parte documental, de ver los animales, de ver la selva como tal. La fotografía es muy buena, de ver la manera de cómo van construyendo, cómo van sacando el chicle, y eso también es como incluso hasta educativo un poco, si lo pudiéramos llamar así. Pero la parte ya de la historia creo que sí es bastante floja. Es un punto que no me termina por convencer. Creo que es una buena propuesta, si lo vemos en general, creo que pudiera ser una buena historia. Sin embargo, no me termina por convencer y no me termina por atrapar del todo. Creo que ese es uno de los puntos débiles de la película, y por eso puedo decir que no es una excelente película, sino es una película buena a secas, que por todo lo demás creo que es importante ver, pero sí su historia, inclusive algunas personas pudieran tildarla un poco de aburrida, inclusive, ¿no? Daba más, creo yo, debido a su realización y todos estos beneficios que ya había comentado, y todas estas, pues digamos, libertades o todas estas
formas de haberla realizado, de la temporalidad, de los vestuarios que está formidable, del idioma inclusive, de toda la construcción, de todo el arte, de toda esta paciencia inclusive que se pudo haber tenido en la película. Creo que daba para muchísimo más y se desperdició en la historia. Creo que al poder ser una historia un poco más robusta, tener un poquito más de bifurcaciones, un poquito más de profundidad en algunos personajes o de concluir ciertas situaciones, pudo haber tenido una mejor fortuna. Sin embargo, pues ahí está, con una nominación, y creo, vuelvo a repetir, que es una buena película, que la podemos ver en Netflix. Creo que no es una película para todos, sinceramente, pero bueno, a quien les guste ver buen cine, buena fotografía y ver algo completamente del cine mexicano que se antoja inclusive como para películas internacionales, ¿no? O sea, se ve bien distinto, bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pues adelante, la pueden ver y no quedarán decepcionados. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película Selva Trágica. Repito, pueden verla en Netflix. Ahí está esta película, es original de Netflix, y bueno, pues les deseamos lo mejor en estos premios Ariel 2021. Espero que les haya gustado nuevamente, y pues me despido antes deseando, bueno, más bien pidiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, muy en especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Me despido como siempre, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.